Eli Whitney, el impulsor del sistema de fabricación en serie de Estados Unidos. Hablaremos un poco de los antecedentes de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial es el periodo histórico comprendido entre la segunda mitad del siglo XVII y principios del siglo XIX, en el que el Reino Unido primero y el resto de Europa continental después sufren el mayor conjunto de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales. La economía basada en el trabajo manual fue reemplazada por la otra denominada por la industria y la manufactura, lo que llevó a que la producción y el desarrollo de nuevos modelos de maquinaria en las dos primeras décadas del siglo XIX facilitara a la manufactura en otras industrias el incremento de su producción. Pero ¿cuáles fueron las causas que motivaron a realizar una revolución industrial? Diversos personajes a lo largo de la historia fueron quienes hicieron en realidad la llamada revolución industrial, desde Frederick Taylor con el estudio de tiempos y selección de tareas, Frank B. y Leah Gilbert en el estudio de movimientos, hasta Henry Ford y su tan aclamado modelo T. Pero en este video analizaremos uno de los primeros precursores que con sus ideas transformó trabajos difíciles y tardados en trabajos simples y más productivos. Historia de Eli Whitney. Eli Whitney fue un mecánico e inventor que nació el 8 de diciembre de 1765 en Westboro, Massachusetts, y fue uno de los pioneros de la Revolución Industrial en los Estados Unidos. Su padre, al igual que muchos agricultores de la época, tenía un taller en el que hacía y reparaba las herramientas y equipos agrícolas. El pequeño Eli pasaría muchas horas de su infancia jugando con las herramientas del taller. Con tan solo 8 años, mientras sus padres asistían a un servicio religioso, desmontó el reloj para ver cómo funcionaba, y después de examinarlo pieza a pieza, lo volvió a montar de nuevo. A los 23 años se matriculó en la Universidad de Yale. Huérfano de madre, su madrastra se negó a costearle la carrera y tuvo que trabajar en una granja para pagar sus estudios. Tras licenciarse en 1792, aceptó una plaza de profesor en Carolina del Sur, pero su barco naufragó en el trayecto y acabó en Nueva York, donde conoció a Phineas Millar y a Catherine Greene, siendo Greene quien lo invitaría a su plantación de algodón. Aportes de Eli Whitney. El algodón era un cultivo muy adecuado para el sur de Estados Unidos, pero era difícil separar la fibra de la semilla, a la cual estaba pegada. Por lo que Eli Whitney, al enterarse sobre la dificultad que tenían los cultivadores de algodón para ganarse la vida, supo que debía de inventar una máquina que retirara las semillas de algodón de fibra corta. Por lo que, en abril de 1793, Whitney inventó una máquina desmontadora, gin de algodón, que consistía en una máquina que separaba rápida y fácilmente las fibras de algodón de las vainas y de sus semillas, que en ocasiones son pegajosas. La desmontadora, o el gin de algodón, usa una pantalla y unos pequeños ganchos de alambre que empujan el algodón a través de ella, mientras que unos cepillos eliminan continuamente los hilos de algodón sueltos para evitar atascos. Esta pequeña máquina permitía esta separación a gran velocidad y de manera económica, pudiendo abastecer la creciente demanda de algodón en bruto tras la invención del telar. Cada uno de estos ingeniosos mecanismos podía producir 25 kilos de algodón limpio al día. En 1797, el gobierno de los Estados Unidos, amenazado por la guerra contra Francia, solicitó 40,000 mosquetes a contratistas privados porque los dos armerías nacionales habían producido solo 1,000 mosquetes en 3 años. 26 contratistas ofertaron por un total de 30,200 mosquetes.
Al igual que las armerías del gobierno, usaron el método convencional por el cual un trabajador calificado formaba un mosquete completo, formado y ajustado cada parte. Por lo tanto, cada arma era única. Si una parte se rompió, su reemplazo tuvo que hacerse especialmente. Whitney rompió con esta tradición con un plan para suministrar 10.000 mosquetes en 2 años. Diseñó máquinas y herramientas mediante las cuales un obrero no calificado hizo solo una parte particular que se ajusta con precisión, a medida que se medía la precisión a un modelo. La suma de tales partes era un mosquete. Cualquier parte cabría en cualquier mosquete de este diseño. Él había captado el concepto de partes intercambiables. Las herramientas que contemplo para hacer, explicó, son similares a un grabado en una placa de cobre, del que se puede tomar una gran cantidad de impresiones perceptiblemente parecidas, lo cual hacía que las piezas estandarizadas fueran más baratas e intercambiables, permitiendo así un montaje más rápido y un reemplazo mucho más sencillo que cuando éstas se rompían. Estableciendo una base en New Haven, Connecticut, Whitney ideó fresadoras que permitían a los trabajadores cortar metal por un patrón y producir una parte específica de un arma, ya que al unir cada parte, aunque éstas se hayan hecho por separado, se convierte en un modelo de trabajo. Finalmente, superó la mayor parte del escepticismo en 1801, llevándole tan solo 10 años completar la fabricación de 10.000 armas, demostrando el resultado de su sistema en Washington, D.C., ante el presidente electo Thomas Jefferson y otros funcionarios, en el cual de montones de mosquetes desarmados recogieron pieza a pieza al azar y ensamblaron mosquetes completos. De esta manera, ellos fueron los testigos de la inauguración del sistema estadounidense de producción en masa. Sin embargo, incluso con el retraso, Whitney pronto recibió otra orden por 15.000 mosquetes que pudo suministrar en 2 años. De esta manera, con la idea de las partes intercambiables de Eli Whitney, nació un nuevo concepto, la estandarización, que un siglo después, Henry Ford tomaría para la producción en masa de automóviles, por lo que Eli Whitney fue la persona que dio inicio a la grandeza de los sistemas de manufactura en Estados Unidos.